¿Qué tal todos? Es Marcel aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Habaneras. Hoy quería hablar un poco de la varilla respecto al cuerpo, tanto en la subida como en la bajada. Alineaciones que busco con los alumnos, tendencias que veo muy a menudo y algunas, obviamente, unas sugerencias para poder mejorarlos. Entonces, clave, la alineación, la varilla, obviamente le damos con la cabeza del palo, eso es obvio, pero a veces no es tan fácil ubicar la cabeza del palo en el espacio respecto a la línea de tiro, respecto a la bola. Entonces muchas veces pues es más fácil utilizar como referencia la varilla y la varilla respecto al cuerpo, respecto buena parte del swing, respecto el húmero, el bíceps, tríceps, el húmero y saber pues qué relación tiene la varilla con el húmero al final de la subida en la transición. Muchos jugadores amateur pues tienden a tener el palo excesivamente vertical en la subida y veréis aquí que ni siquiera está en el húmero la varilla está más bien en la clavícula, está en el cuello, y eso sobre todo en la bajada hace que el jugador tenga que se tenga que dedicar a otras cosas para poder entregar la cabeza del palo de forma consistente, y muchas veces estas otras cosas a que se tiene que dedicar pues restan de la rotación, restan de la potencia y se acaba teniendo que hacer toda una serie de compensaciones por haber alineado de forma, digamos, no óptima el palo, la varilla en la subida. Entonces, lo que me gustaría ver es, claro, una subida en que la varilla esté entre el codo y el hombro. No me gusta ver al final de la subida la varilla por encima, muchas veces con el jersey, la costura aquí del hombro. Quiero evitar que la varilla esté por encima de esa costura, porque sé que en la bajada, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el jugador va a tener que hacer una serie de compensaciones para reubicar, para resituar la varilla, para poder tener una línea de swing, un ángulo de ataque óptimos. Entonces siempre estoy buscando que el jugador, el alumno, pues tenga el palo, empieza a subir por el húmero y igual acaba más o menos en la costura del hombro izquierdo, y sobre todo en la bajada tiene que volver a bajar la varilla, tiene que recorrer el húmero en la bajada. Muchas veces veo alumnos con la varilla excesivamente vertical en la bajada y el palo rápidamente se despega del húmero, está, como he comentado antes, muchas veces en la clavícula, en el cuello, y eso hace que o bien el alumno tenga que perder rápidamente los ángulos para hacer más plana la bajada, tiene que subir el lado izquierdo de forma anticipada también para aplanar, y todas estas cosas pues tienen sus consecuencias y muchas veces pues son golpes pesados, filazos, etcétera, etcétera, y no se acaba de entregar el palo de forma consistente a la bola. Entonces, como habéis visto en otros vídeos, uno de mis ejercicios preferidos para esto es con el palo largo, ese palo largo que tengo, y aquí, aprovechando vuestro propio palo, es cogiendo el palo en el centro de la varilla para ver cómo está orientada, cómo está inclinada la varilla respecto a la línea de tiro. Entonces estamos intentando que la varilla apunte lo máximo posible hacia la línea de tiro y la extensión de la línea de tiro. Con eso vais a ver la varilla más cerca del centro del húmero. Aquí en esta posición a las 9, pues estará prácticamente el centro del húmero, y luego sigue subiendo un poquito más en función de la longitud de la subida. Delante del espejo en casa es un muy buen entrenamiento para saber si el palo está bien
bien orientada o no. Entonces aquí, si ahora se coloca demasiado vertical el palo, claro, se aparta, se aleja del húmero y ahora está más bien con la clavícula. Entonces tenemos maneras de comprobar la calidad de la subida con ese ejercicio que he visto con las manos en el centro de la empuñadura y con el espejo, y obviamente hoy en día con el teléfono videocámara es relativamente fácil comprobar si el palo está alineado, ubicado más o menos donde quiero que esté. Entonces espero con este vídeo os haya dado algunas referencias tanto para la subida como la bajada. La bajada es crítica, la subida, vale, veréis todo tipo de subida entre los profesionales, pero luego en la bajada son capaces muchas veces de reubicar la varilla, pero si la varilla está excesivamente vertical en la transición, al final de la transición, ese jugador o bien va a entrar excesivamente, con toda probabilidad, excesivamente de fuera adentro, con ángulos de ataque o bien muy verticales o a veces muy horizontales porque ha tenido que intentar compensar. Y es muy difícil compensar, muy difícil rectificar una vez iniciada la bajada. Entonces, en la subida es importante que el palo esté bien ubicado, bien alineado para facilitar la transición y nos permite dedicarnos a otras cosas que ayudan a entregar el palo de forma correcta en el momento de impacto. Muy bien, muchas gracias, espero que esto haya ayudado y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Adiós.